Hola, buenas noches. Mi nombre es Alan Alberto Ocaña García. Estamos en la materia de ingeniería inferencial, estadística inferencial, 1 de la carrera de ingeniería industrial. Materia de estadística inferencial impartido por el ingeniero Juan Morales. Estamos el 21 de abril y vamos a ver la unidad 1, recuperación. En la unidad 1 vimos temas del libro, entonces vamos a volver a leer estos conceptos que nos da el libro, que son importantes para la realización de este video. Introducción a la estadística. Definiciones. Primero, datos. Los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán, hablando de la población. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de los miembros seleccionados de una población. Ya teniendo estos conceptos que son claves para el desarrollo de esta unidad y de toda la estadística, vamos a ver el primer tema de esta unidad, que es pensamiento estadístico. Vamos a leer un concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuente de los datos y método de muestreo. Pues con esas claves, con esos consejos, vamos a ver los primeros ejercicios de esta unidad. Aclarando que estos ejercicios los contesté obviamente basados en un determinado pensamiento y con la intención de que queden claros y que podamos aprender. Ejercicio número 8. Multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en un límite de velocidad de 55 millas por hora. Determinando con pensamiento estadístico, vamos a determinar si es posible o no es posible, o si es probable o no es probable. ¿Sale? En este ejercicio yo creo que es posible y probable. ¿Por qué? Porque está superando un límite de velocidad. Y cuando superamos un límite de velocidad, obviamente estamos ocasionando que las probabilidades de que nos pare un policía por superar los límites de velocidad son muy altas, y es posible. Entonces, debido a la condición de que está conduciendo muy rápido y que en una ruta donde el límite de velocidad es muy inferior y lo sigue superando, pues obviamente va a haber quien te detenga y te multe, ¿no? Entonces es muy posible y muy probable. El ejercicio número 9. Semáforos.
Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Bueno, conforme a mi experiencia como conductor, puedo decir que si uno mantiene una velocidad constante en una avenida, es probable que alcance 3 o a lo mejor hasta más semáforos en verde. Más sin embargo, si en ese transcurso de un semáforo a otro bajamos la velocidad, es posible que no alcancemos 3 semáforos en verde. Más sin embargo, teniendo en cuenta que Mario tiene una velocidad constante, que no tiene nada que lo distraiga, que no tiene nada que lo haga pararse de improviso, considero que es muy probable que alcance 3 semáforos en verde. Es posible y probable. Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Bueno, en este ejercicio sí puse a pensar. Creo que es necesario determinar que si es probable o no es probable. Viéndolo de un punto de vista que uno ya sabe qué día va a ser Acción de Gracias el siguiente año. Obviamente, si vemos en el calendario, revisamos que el siguiente Acción de Gracias del siguiente año va a ser un día miércoles. Obviamente es imposible y probable de que es imposible. Pero supongamos que no sabemos, que no podemos revisar el calendario, que no sabemos qué día va a caer, que no sabemos si va a caer lunes, martes, miércoles, jueves. Podemos decir que es posible. ¿Por qué es posible? Porque no sabemos el día en que va a caer. Entonces existe una posibilidad de que sea lunes, más muy poco probable. ¿Por qué lo determino como muy poco probable? Porque existen otras 6 posibilidades. Y si hay otras 6 posibilidades, quiere decir que tenemos una posibilidad mayor de que sea martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces están jugando una posibilidad contra 6 posibilidades. Entonces considero que es muy poco probable. Viéndolo desde ese punto de vista. Espero darme a entender. Claro, es mi punto de vista, pero sí lo considero de esta forma. Vamos a pasar al siguiente tema. Tipo de datos. Tipo de datos. Concepto clave. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Además, los términos de población y muestra que se definieron al principio de este capítulo, necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos en que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. Bueno, es muy importante. Vamos a ver exactamente qué es parámetro y estadístico. ¿Por qué? Porque conforme a esos dos conceptos vamos a resolver nuestros ejercicios. Bueno, parámetro. Parámetro es una medición numérica que describe alguna característica de una población. Estadístico es igual a una medición numérica, pero describe las características de una muestra. Quiere decir que un parámetro mira las características de una población. ¿Qué es una población? Es un todo. Estadístico también mira las mediciones numéricas y las características, pero de una sola muestra. ¿Qué es una muestra? Es una parte de la población. No está viendo toda la población, sino que solamente una muestra. ¿Sale? Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, esperando que nos hayan quedado claro, vamos a determinar el ejemplo número 8. Dice, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funciona
según datos del artículo 4 Excerpts en New York Futile Push Button de Michael Luo, New York Times. Ok. Ahorita es importante determinar si es un parámetro o es un estadístico. Conforme a lo que hemos dado lectura, conforme a lo que hemos entendido, determino mi punto de vista que es un parámetro. Es un parámetro porque nos está hablando de un todo, está examinando un todo. Nos está diciendo que el 77% de estos aparatos no funciona. Quiere decir que si determinan que el 77% no funciona, tuvieron que revisar también el 23%. Entonces quiere decir que estamos hablando de un estudio, de una característica, de un todo. Aunque está determinando solamente un 77%, estamos de acuerdo en que tuvieron que examinar también el 23% restante. Entonces, de esa manera determinamos que es un parámetro. El ejemplo número 10 nos dice, tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. ¿Qué es este ejercicio? Pues para mí también es un parámetro. Un parámetro ya que tomamos todos los datos de la tabla periódica y determinamos que con el peso atómico determinamos cuál es la media del peso atómico de todos los elementos de esa tabla periódica. Entonces estamos hablando también de un parámetro. Estamos hablando de una población. Veamos el ejemplo 18. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 mmHg. Bueno, aquí sí considero que los datos son un valor estadístico, ya que está diciendo que se elige a una mujer al azar. Entonces estamos determinando que tenemos una población, no nos dice el número de la población total, entonces nos está determinando que de esa población solamente se va a elegir a una mujer y a esa mujer se le va a hacer un análisis. Entonces quiere decir que este es un valor estadístico, ya que estamos tomando una muestra de una población. ¿Sale? Vayamos al tema 1.4. Pensamiento crítico. Concepto clave. Esta sección es la primera de muchos en este libro en la que nos enfocamos en el significado de la información obtenida al estudiar datos. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Es fácil ingresar datos a una computadora y obtener resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de forma cuidadosa, el resultado podría ser inútil. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente de donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos. Muy bien, entonces teniendo en cuenta este concepto clave que hemos dado lectura, vamos a ver los ejemplos. Empiezo a leer el ejemplo número 3, correlación y causalidad. Con el uso de los datos del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el uso de armas automáticas registradas? Bueno, aquí vamos a pensar un poquito de una manera crítica acerca del ejercicio. Específicamente del ejercicio número 3 nos dice que estamos viendo un número de armas automáticas, que existe una correlación
una asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Quiere decir que si tenemos más armas automáticas, hay más homicidios. Esa es una asociación, una correlación, es algo que son datos que se vienen siendo semejantes. Entonces, determinando esto, nos pregunta el ejercicio si podemos incluir que un incremento de armas registrará un aumento de tasa de homicidios. Tendríamos primero que determinar qué otros factores aumentan la tasa de homicidios. Obviamente no son las armas solamente. Entonces tenemos que determinar el contexto social en donde suceden los homicidios. Tendremos que realizar análisis psicológicos a las personas donde suceden los homicidios. De qué forma son los homicidios. No todos los homicidios son por armas de fuego. Determinando otros factores, podemos ver qué tanto se apegan las armas automáticas a los homicidios. Si estos no son tan paralelos que lo de las armas automáticas, si estos datos que no son lo de las armas automáticas se asemejan o no son tan semejantes o no son tan semejantes como la determinación de armas automáticas, podríamos deducir que si bajamos un poco el número de armas automáticas, se puede bajar el número de homicidios. Sin embargo, tenemos que ver los otros factores. No podemos determinar de una forma cerrada, de una forma prelimitada, que bajando el número de armas automáticas registradas va a bajar los homicidios. No podemos aventurarnos de esa forma. Necesitamos determinar, necesitamos pensar, necesitamos de otros factores que sin duda van a ser claves para determinar qué está pasando con la tasa de homicidios. Ok, vemos el ejercicio número 8, prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Bueno, en mi punto de vista, tendríamos que revisar el examen, tendríamos que revisar las preguntas y hacer preguntas, hacer un examen más imparcial, donde podamos determinar en este examen lo que se busca, pero de una forma más general, no afectando a grupos ni mayoritarios ni minoritarios, sino que siendo más imparcial para garantizar un resultado más apegado a lo justo, ¿no? Entonces tendríamos que ver las condiciones del examen, tendríamos que ver el lugar donde se aplica, la gente que está aplicando, y que sea algo más justo y más claro, más imparcial, para que no haya estos tipos de datos. Vamos al ejemplo número 15. Cascos para motociclistas. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Bueno, considerando este ejemplo, pensando un poquito, el grupo de motociclistas que no testificó, para mí en realidad es la gente que no usa casco. Y no puedo opinar al respecto, ya que no tenía una opinión sobre el tema. Considerando que los que hablaron fueron gente que sí trae el casco, que sí usa el casco, pero que les resultó inútil, considero que aquellas personas que usan cascos no tuvieron que dar su opinión, ya que era una ley con la cual ellos ya cumplían. Entonces se me hace ilógico que tengan que dar una testificación, aunque sí podría haber una testificación favorable a que hay que usar el casco. Más sin embargo, creo que los que no testificaron es un grupo de motociclistas que no utilizan cascos, y al no tener esa experiencia, al no tener esa
ese punto de vista determinable, entonces considero que ellos no fueron los que testificaron, los que no opinaron sobre este tema. Ahí dejo mi punto de vista. Vamos al siguiente tema: recolección de datos muestrales. Concepto clave: los métodos que se analizan en esta sección son importantes, ya que el método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad de análisis estadístico. El concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante, ya que esta sección y en el resto del libro se utiliza en forma de muestreo. Mientras lee esta sección, tenga en mente el siguiente concepto: si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadístico podrá salvarlos. Bueno, vamos a determinar conforme a este ejemplo. Ejemplo 4, muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases, les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Y nos pregunta: ¿es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? ¿La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de muestras de conveniencia en general? Bueno, son 3 preguntas, ¿no? Y tenemos que determinar muchas cosas. A mi opinión, sí puede arrojar datos poblacionales, o sea, datos generales. Sin embargo, es muy difícil si estos datos en verdad van a ser generales, ya que si tomamos en cuenta que muchos de los encuestados no van a dar una respuesta concreta, o va a mentir, no podemos determinar qué tan confiables son estos resultados. Los resultados pueden ser buenos, pero tendrían que ser verificados. ¿Por qué? Porque se está limitando a una clase, cuando una población, hablando de estudiantes, podría ser más grande, ¿no? Y podrían ser datos más confiables. Una clase puede ser de 10, de 15, hasta de 50, hasta 100 estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que determinar qué tan grande es esta población y qué tan confiables son. Yo creo que podría arrojar datos típicos de una población, más tendrían que verificar bien cómo se realizó la encuesta, ¿no? Ejemplo 9, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud de brazo de sus familiares. Esto sí es un muestreo de conveniencia, ya que son resultados son fáciles de obtener. O sea, no ocupo hacer un análisis, no ocupo salir a preguntar, no ocupo hacer gran cosa, sino que simplemente tomo la longitud de los brazos de sus familias. Entonces considero que viendo esta situación fue algo muy sencillo. Ejemplo 13. Una ocasión el autor observó a catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos de distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. Aquí vemos un muestreo sistemático, ya que el primero tuvo un punto de partida, y después eligió 3 vinos distintos al azar de 5 bodegas diferentes. Aquí ya no es un muestreo de conveniencia, sino que es un muestreo sistemático. Ya está determinando un punto de partida, y bajo ese punto de partida está determinando muestras en diferentes lugares. Entonces, considerando esto, ya no es un muestreo normal, sencillo, fácil, sino que es un muestreo más laborioso, que va a determinar más cosas. 26. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique.
Bueno, viendo este ejemplo, considero que no es una muestra aleatoria simple, ya que en la muestra aleatoria se trata de ser muy al azar en total la población. Más sin embargo, en una muestra aleatoria simple nos dice que primero se selecciona una muestra y de esa muestra se obtendrán las otras muestras, como ocurre en el ejemplo. Está determinando que de una fila va a elegir y de esa fila va a sacar su muestra, y así determinadamente de todas las filas a 6 estudiantes. Entonces según mi parecer, estamos ante una muestra aleatoria simple, ya que estamos obteniendo de una muestra otra muestra. Bueno, vayamos al siguiente tema, y aquí ya nos metemos a resúmenes y gráficas de datos. Características de los datos. Conceptos: centro, valor promedio representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de datos. Variación, medida de la cantidad en la que los valores de datos varían entre sí. Distribución, la naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores, como en forma de campana, distribución uniforme o sesgada. Valores atípicos, valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Tiempo, características cambiantes de los datos a través del tiempo. Muy bien. En este ejemplo vamos a ver en este tema distribuciones de frecuencias. Concepto clave: cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos elaborando una tabla llamada distribución de frecuencia, la cual definiremos más adelante, puesto que los programas de cómputo y las calculadoras pueden generar distribuciones de frecuencia de manera automática. Los detalles sobre su elaboración no son tan importantes como entender lo que nos dicen sobre los conjuntos de datos. En particular, una distribución de frecuencias nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. Muy bien. Entonces, nos dice en los ejercicios: identifique la anchura de la clase, la marca de la clase y las fronteras de la clase para la distribución de frecuencia indicada. Muy bien. En el ejemplo número 7 nos da pesos en libras de metal de desecho y nos da la frecuencia. Ya nos está dando un poquito de ventaja aquí. Entonces determinamos las fronteras de la clase. Es el punto medio de cada intervalo por fuera. Entonces determinamos que el punto medio entre cada intervalo, o sea que estamos viéndolo el valor que tenemos de este lado y el valor que tenemos en medio de nuestro intervalo y el valor que tenemos de este lado. Y esas son nuestras fronteras de la clase: 0, 0, 0, 5, 0.995, 1.9995, 2.9995, 3.995, 4.995. Esas son nuestras fronteras de la clase, que como dijimos es el punto medio de cada intervalo por fuera. Ahora veamos la marca de clase. Es el punto medio de cada intervalo. Ahora sí veremos en determinado lo que va a ser el punto medio que está aquí de este lado. Los puntos medios. Los puntos medios son 0.495, 1.495, 2.495, 3.495 y 4.495. Este es el punto medio de cada intervalo. Ancho de clase, tamaño de cada intervalo, pues nuestra ancho de clase vemos que es de 0.99. Muy bien, ya observando esta diapositiva pasamos a la siguiente. Nos dice el ejemplo 18 que radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90,
en miliberqueres que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base a los datos de Augsburg Race and Instruction 90 en Estados Unidos, de Houston en 1990, de Mangano Analysis and Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases, inicia con un límite inferior de 10, de clase de 110 y utiliza una anchura de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Muy bien. Nos vamos a ir. Aquí tenemos los datos que pusimos en Excel, que sé que son importantes, ver cómo se hizo este problema. Pero aquí ya tenemos ya nuestra tabla conforme a las indicaciones, con una distribución de frecuencia empezando de 110 y con 8 clases. Aquí tenemos las 8 clases. Aquí tenemos nuestro límite inferior, nuestro límite superior. Aquí tenemos nuestro límite inferior, nuestro límite superior y nuestra marca de clase conforme a las fórmulas que debemos tener. Nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia relativa. Aquí tenemos todos los datos. Hemos determinado que nos da 1 el total de esto, señala que estamos correctos, nos da 100 el total de esto. El total de datos que tenemos son 44. Tenemos nuestro valor máximo, nuestro valor mínimo conforme a nuestros datos aquí en esta tabla, nuestro rango, nuestro número de intervalos. Aquí determinamos que eran 6.42, más el ejercicio nos pedía 8, ancho de clase es 10 y diferencia 1. Aquí tenemos nuestros datos y ahí tenemos el resultado conforme nos pide el ejercicio. Vamos al ejemplo número 24. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Carmers de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada, 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compara el peso de papel desechado con los pesos de metal desechado consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Aquí tenemos los datos en Minitab, pero también hicimos una tabla de este lado donde tenemos nuestros datos. Valor máximo 20.12, valor mínimo 2.41, nuestro rango de 17.71, número de intervalos nos pide, aquí no nos pide, aquí determinamos que es 6, ancho de clase si nos pide que sea 4. Iniciamos con 1 libra y como nuestro ancho de clase es de 4, aquí tenemos nuestro límite inferior, nuestro límite superior, en todos nuestros números de intervalos. Nuestra marca de clase, aquí está. Aquí tenemos nuestro número de totales, nuestras frecuencias, y de esta manera determinamos que también nuestros datos están correctos. Vamos a abrir Minitab para también observar la gráfica, que es importante observarla y determinar cómo son nuestros datos, cómo se están distribuyendo, si son de una manera normal, como nos pide el ejercicio que veamos, ¿sale? Ahorita abre Minitab. Aquí yo ya tenía hecha mi gráfica. Simplemente con nuestros datos acá de este lado los exportamos de Excel a Minitab y tenemos nuestros datos aquí también, datos que podemos observar, número total 36, media 9.95, desviación estándar, mediana. Aquí tenemos nuestros
cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y nuestro máximo. Viendo esta forma podemos observar nuestra gráfica. Acá tenemos nuestros mismos datos. Aquí vemos que la distribución pareciera casi normal, aunque tenemos un poco sesgada a la izquierda. Comparando a los ejercicios 7 y 24, comparando el ejercicio 7 con el 24 que estamos viendo, podemos determinar que son muy parecidos, mas no son idénticos, viendo las frecuencias que tenemos, ¿no? Pues sí, podemos determinar que es una distribución normal, con un ligero sesgo, pero sí es normal. 29 grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre, elegidos al azar con base a datos de Gray Know Your Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Al principio me pareció un poco confuso, más pues viendo ejercicios se me hizo un poco más sencillo. Tenemos aquí los grupos de sangre, que es O, A, B y AB. De esta manera determinamos las frecuencias. Aquí tenemos 22 datos, acá tenemos 20, acá tenemos 5 y acá tenemos 3 y el total es 50. Obteniendo estos datos podemos determinar una frecuencia y acá una frecuencia relativa. Considerando toda esta forma, el total nos da 1 y acá también nos da 100% y aquí lo podemos comprobar. Aquí tenemos los datos que examinamos y aquí tenemos las frecuencias, que esto simplemente es esto entre el total de datos, 22 entre 50 nos da este total, 23 50 nos da este total y así sucesivamente. Ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Y vamos al tema 2.3, histogramas, concepto clave. En la sección 2.2 se presentó la distribución de frecuencias con una herramienta para determinar y resumir la distribución de un conjunto grande de datos. En esa sección se analiza una herramienta visual llamada histograma, así como su importancia para presentar y analizar datos. Puesto que muchos programas estadísticos de cómputo y calculadoras generan histogramas de forma automática, no es tan importante dominar los procedimientos mecánicos para construirlos. En cambio, debemos enfocarnos en comprender la información que nos brindan los histogramas. Esto es, un histograma nos permite analizar la forma de distribución de datos. Ejemplo número 15. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utilice una distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Muy bien, aquí tenemos el histograma. Yo ya lo pegué de este lado. Si no me creen, aquí tenemos los datos, los cuales vamos a abrir, y aquí también tenemos los datos acerca de acerca del apéndice, donde tenemos los datos. Una disculpa. Aquí en Minitab podemos observar estos datos de una forma más sencilla. Aquí este histograma nos da la medida de 0.7470 y una desviación estándar de 0.1301. El total de datos son 35. Aquí vemos una distribución muy centrada. Aquí podemos determinar que si la distribución es normal. Podemos determinar que los datos que se muestran son muy normales. Pero ¿qué podemos determinar? El histograma sugiere que los tornillos no son muy precisos, más sí tienen una distribución que podemos decir normal.
a pesar de no ser exactos de 3/4 de pulgada. Se mantiene un margen bueno considerando algún margen de error. Obviamente los tornillos cuando se hacen no son exactamente 3/4 de pulgada. Más sin embargo, tiene una media muy buena, que considerando todos los datos de los 35 tornillos, podríamos decir que se acerca mucho a los 3/4 de pulgada. Obviamente, como todo producto tiene un margen de error, ¿no? Al tener una diferencia, ¿no?, entre las medidas. Pues yo me imagino que se puede afirmar en la etiqueta que los tornillos no son exactos, que se tiene que tener un margen de error, no muy grande obviamente, pero sí un margen de error, porque pues no son exactamente iguales. Vamos al ejemplo número 16, peso de papel desechado. Utilice una distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Bueno, el ejemplo 24 es el que vimos en esta lado de aquí, de papel desechado. Nos pide que miremos ahora la distribución del histograma para determinar si parece una distribución normal. Pues vamos a abrir Minitab para observar. Efectivamente podemos ver que la distribución parece normal. Acordémonos también que cuando la media, la moda tienen un parecido junto con la mediana, es una característica muy específica acerca de una distribución normal. Entonces quiere decir que sí es una distribución normal, ya que es muy simétrica y son casi iguales la media y la mediana. Vamos al ejemplo 17. Puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece el resultado en la distribución normal. Bueno, aquí tenemos los datos. Vamos a abrirlos. Aunque aquí tenemos la gráfica, vamos a abrirlo en Minitab para observarlo. Aquí tenemos nuestra gráfica. Vemos un ligero sesgo aquí para la derecha. Más sin embargo, viendo nuestra media, viendo nuestra mediana, que como digo son casi parecidas, junto con nuestra moda que mantiene una cierta semejanza, podríamos decir que nuestros datos no están muy apartados, sino que mantienen cierta regularidad en cantidades de 700. Mencionar que su moda y su media son muy parecidas, también eso influye a que pareciera una distribución normal con una simetría parecida. ¿Sale? Vamos al siguiente tema, gráficas estadísticas, concepto clave. En la sección 2.3 analizamos los histogramas y en esa sección presentamos otros tipos de gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revela de manera clara alguna característica importante. Aunque la mayoría de las gráficas estadísticas que se presentan aquí son estándar, los especialistas en estadística están desarrollando nuevos tipos de gráficas para describir datos. Vamos al ejemplo número 5, gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de cantidades. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica de puntos tomada de nuestros datos de Minitab. Abrimos nuestra tabla de Minitab para observarlos más a detalle. Nuestros datos. No sale nuestra
bueno, no saben nuestra gráfica de puntos, obviamente ya sabemos cómo hacer una gráfica de puntos, ¿no? Simplemente nos vamos de esta forma, le damos a aceptar y esta es nuestra gráfica de puntos. ¿Qué sugiere nuestra gráfica de puntos? Bueno, obviamente cada punto representa un valor de la gráfica, ¿no? De los datos, por lo cual podemos ver una gran concentración en cantidades de 150 y 152, además de más datos entre 140 y 150. Determina qué tan conjuntos están estos datos, ¿no? Entonces podremos ver que los datos están muy juntos a la mitad de la tabla, ¿no? Que la mayor concentración están a la mitad de la tabla. Entonces eso es lo que sugiere, eso es lo que nos puede ayudar a una gráfica de puntos para ver qué tan sesgados están, qué tan pobres están otros datos y ver las diferencias que existen entre sí. Muy bien. Polígono de frecuencia. Construir un polígono de frecuencia por las cantidades de esto 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clase y en los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluida. Incluye la sección conforme a estas marcas de clase. También lo tenemos en mitad más. Aquí también tenemos nuestro polígono de frecuencia. Y aquí podemos observar conforme los intervalos de clase que nos determinó. Aquí los podemos observar. Recordemos que para editar las gráficas simplemente le damos aquí, editar barras, nos vamos a seccionamiento y aquí en esta parte de aquí ponemos nuestras posiciones de punto medio o punto de corte. Aquí escogemos punto medio o punto de corte y los números intervalos nos los va a dar. ¿Sale? Y de esta manera, conforme a nuestros datos obtenidos, podemos obtener nuestro polígono de frecuencia de la manera que querramos. Aquí lo tenemos. El histograma. Vayamos al siguiente ejemplo. 13 gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9 basada en los datos del US National Center for Education (STC). Se muestran las distribuciones de matrícula de estudiantes de licenciatura. Construir una gráfica de Pareto con los datos de la tabla. Aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto, la cual obtuvimos en Minitab. Vamos a observarla también en el mismo documento. No, disculpa. Aquí tenemos nuestros datos. Acá pusimos universidad, frecuencia relativa, que nos daba esto. Para obtener nuestra gráfica de Pareto, nos vamos a herramientas de calidad, gráfica de Pareto. Aquí en defectos o datos de atributos ponemos universidad y frecuencia relativa, que es la que tenemos del lado derecho. Damos a aceptar y aquí tenemos nuestros datos de Pareto. Recordando un poco lo que nos dice, los datos nos dan los datos menos importantes de la parte izquierda hasta los datos más importantes, hasta completar un 100% de la parte derecha. Vamos al ejemplo número 22. Consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 12 utiliza las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades promedio del consumo de energía en kilowatts. Representa las cantidades, las temperaturas en el eje horizontal. Con base al resultado, existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energías consumidas. Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Bueno, acá tenemos nuestros datos. Acá pusimos nuestras temperaturas. Nuestra temperatura diaria, que está en la parte vertical, y nuestro consumo de energía. ¿Qué observamos? Bueno, lo que yo observé es que cuando hay una mayor temperatura, hay un consumo de energía bajo.
Cuando hay una temperatura mayor, hay un consumo de energía mayor. Donde hay una temperatura menor, también existe un consumo de energía menor. Cuando hay un consumo de energía mayor, obtenemos una temperatura menor. Entonces, determinando esto, puedo concluir en que existe una relación. No exactamente muy precisa, más sin embargo sí lo existe, en que el consumo de energía va de la mano con la temperatura. El consumo de energía es menor y cuando se presenta una temperatura mayor, el consumo de energía es menor. Cuando se presenta una temperatura menor, el consumo de energía es mayor. Esto puede deberse a que existan equipos eléctricos para controlar la temperatura conforme a la electricidad. Vayamos al siguiente tema: destrezas y conceptos básicos. La ética de la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestre que un alto nivel de tabasquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se ayuda a la gente a salvar vidas al crear una vida en riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Bueno, no. Para mí no sería ético. Por más que queramos determinar alguna acción en base a hechos inventados, no podemos permitirlo, ya que eso es no tener una ética profesional. Sin embargo, como sabemos que sin duda existen ciertos datos verdaderos que podrían ayudarnos en el tema, lo cual sería investigar de una manera adecuada y llegar a estos datos. No podemos inventar datos, no podemos determinar puntos de vista, de pensamientos, de cosas que uno cree, si no tenemos datos concretos. Como reporteros tenemos una ética y esa ética se debe de cuidar. 6. Gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. La gráfica nos dice que los salarios de hombres de 70,000, un poquito más arriba, conforme lo vemos aquí, y de mujeres es de un poco más abajo de 60,000, más sin embargo no es imparcial la gráfica, vemos una diferencia del doble hasta poquito más, entonces no es tampoco tanta diferencia. Acá podemos determinar la diferencia no es tanta, ¿verdad? Entonces no es nada imparcial esta gráfica, porque no es la diferencia del doble. ¿Sale? La diferencia viene siendo un 25%, entonces aquí es una forma imparcial. ¿Sale? Esta gráfica no va de este lado. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente los datos de forma objetiva. Estados Unidos 20 y Japón 5.4. Bueno, sí se ve una diferencia, obviamente. Más sin embargo, no es la forma representada en cilindro. No creo que tenga esa gran diferencia. Pareciera muy poco lo que hay de Japón conforme a Estados Unidos. Más sin embargo, aunque es poco, es un poquitito más del 25%. Entonces esta comparación no me parece correcta. No me parece nada correcta. Entonces sí pareciera que hay mucha diferencia. No son imparciales. Pero la distribución no parece nada justa. Bueno, pareciera que es todo de estos ejercicios. Doy las gracias por la atención y me despido esperando que haya quedado claro este tema. Nos vemos hasta la próxima.